Le llamaron de 100 maneras, intercambiando sílabas como talismanes, el ídolo, el altar, el monolito de la memoria. Cada nombre cargaba un miedo distinto. Desde las altas torres de los comerciantes de cromo hasta los salones iluminados por corales de los eruditos cefalópodos, el consenso era el mismo: no tocar. Una docena de civilizaciones había construido cuidadosos rituales en torno a la distancia. El universo, por razones escritas en lenguas más antiguas, había aprendido a darle espacio a la estatua. En la luna muerta llamada Getar 9, la estatua se alzaba como una acusación. No era arquitectura tanto como un movimiento detenido, basalto y aleación entrelazados, un trenzado de materiales que sugería musculatura, paneles dispuestos en patrones como la espiral de un nautilus, pero más afilados. Más deliberados. Incrustaciones de vidrio fundido descansaban en huecos que podían haber sido ojos, reflejando la luz como si aún estuvieran húmedos. Glifos recorrían su superficie en líneas que se encorvaban y saltaban, una cartografía de significado que ningún ser vivo afirmaba entender. Desde la órbita, las flotas flotaban, velas diplomáticas, colosos de observación, lanchas militares que obedecían la letra de la ley manteniendo los motores apagados y las luces bajas. En la superficie, el aire tenía un sabor delgado y metálico. La estática caminaba por la llanura con dedos invisibles. Cada instrumento apuntaba a una ausencia y una presencia a la vez, lecturas que se negaban a reconciliarse, huellas que envejecían más rápido que la roca bajo ellas. Durante décadas, la estatua solo había aceptado observadores y preguntas a cambio. Entonces llegaron los humanos, con su obstinación aún no civilizada, con los instrumentos toscos de una especie que había aprendido a arreglar cosas improvisadas más a menudo que a esperar por mejores. La exploradora humana se movía de manera diferente a los demás. Donde los enviados cefalópodos se cernían y catalogaban con plumas bioluminiscentes, y donde los observadores insectoides mantenían sus formaciones triangulares, ella caminaba como una herramienta, práctica, pasos cortos. Manos que conocían los nudos y las reparaciones rápidas. Tenía una cicatriz en la mejilla, recuerdo de una colisión con un motor recuperado, una fina línea blanca que cortaba la pendiente oliva de su rostro y hacía que sus ojos parecieran más duros por contraste. La llamaban exploradora, pero la palabra se quedaba corta ante lo que hacía. Era una buscadora por temperamento, atraída a los bordes, a los lugares donde los mapas se deshilachaban. Su equipo llegó en 3 exotrajes, remendados, estampados con el emblema de una corporación pequeña y hambrienta, y una maleta de instrumentos analógicos que parecían antigüedades en una era medio eléctrica. Los instrumentos funcionaban donde las máquinas elegantes fallaban. Respondían con lecturas simples y tercas, gradientes de presión, zumbidos armónicos, ángulos de microcurvatura. La estatua respondía a las máquinas con cosas menos conciliadoras, instrumentos que tartamudeaban y morían, relojes que perdían minutos y recuperaban días, un sabor a error en el fondo de la garganta. Acamparon a una distancia considerada segura por las medidas comunes, pero no por las humanas. La seguridad humana era algo flexible, la curiosidad la hacía flexible. Por la noche, con los puntos luminosos de las naves en el cielo, el equipo humano reparó un espectrómetro analógico y se lo entregó a la exploradora. Los demás observaban con una especie de temor respetuoso. El erudito cefalópodo, pálido, encogido, y plegado como una biblioteca exhausta, mantenía sus brazos cerca y flotaba más allá del resplandor del campamento. Los insectoides se mantenían a distancia, pero lo bastante cerca para ver todo. Las naves mercantes intercambiaban chismes en silencio a 2 sistemas de distancia. Toda la luna parecía el centro de una respiración contenida. Lo que la exploradora sintió primero no fueron los datos, sino un peso, no de gravedad, sino de atención. Era la sensación de ser observada por algo que medía el tiempo de forma distinta, algo que catalogaba la presencia con la misma precisión con que un bibliotecario clasifica libros. El vello en la nuca se le erizó. Se movió porque el músculo humano recuerda el movimiento como una forma de responder al mundo. Se movió porque no moverse habría sido admitir miedo,
y los humanos nunca habían sido disciplinados con el miedo como las otras especies. La exploradora se acercó con esa lentitud tan humana de quienes creen que pueden intercambiar una pregunta por información. La estatua se alzaba imponente, los glifos ascendiendo desde el talón hasta la corona. Cada símbolo sugería movimiento, un verbo fosilizado. Cuando la exploradora llegó al monumento, los instrumentos escupieron inutilidad, un brote de estática, medidores que subían y colapsaban, un sonido como viento lejano pero afinado en microtonos que vibraban en los huesos. La mano humana se detuvo sobre un glifo con forma de escalera en bucle, cuyos bordes pulidos parecían invitar al tacto, como si alguna vez hubiesen sido acariciados. Las demás especies retrocedieron. El erudito cefalópodo hizo un pequeño rizo ritual y flotó hacia un lado, como invocando una ceremonia que prohibía el contacto. Los observadores insectoides apretaron sus mandíbulas y mantuvieron la distancia sagrada codificada en su memoria ancestral. Incluso las máquinas zumbaban al borde del silencio. A pesar de sus diferencias, el universo les había enseñado a confiar en la misma cautela. Los dedos enguantados de la exploradora rozaron el glifo. Durante una respiración que duró más que una respiración, no pasó nada. La manga de la humana aún olía a grasa de motor y café con sal de iones. Entonces el mundo se reorganizó como una página volteada por el viento. El glifo bajo su toque no estaba frío, tenía una temperatura que evocaba haber sido calentada por la memoria más que por el calor. Respondió con una vibración que no viajaba por el aire, sino por los huesos. Los instrumentos cercanos al punto de contacto registraron armónicos que no coincidían con ningún archivo conocido. Un tono bajo y distante se hiló en el aire, no tanto un sonido como la impresión de una historia desplegándose. A su alrededor, los observadores alienígenas se movieron inquietos. Algo en ese tono tocó un terror antiguo que muchas especies mantenían cuidadosamente archivado, el reconocimiento de que la estatua no era solo un monumento, sino un instrumento con dientes. Las manchas bioluminiscentes del erudito cefalópodo parpadearon en un patrón que ningún académico usaba para consuelo. Los insectoides dieron 3 pasos atrás al unísono. La humana sintió su mano afirmarse por instinto, el resto de su cuerpo se tensó y relajó contra una presión en el aire. El espectrómetro analógico del equipo, dejado sobre una caja unos metros atrás, arrojó una lectura salvaje que nadie supo interpretar. La estática reptó por el horizonte como insectos. Por un instante, hubo un impulso absurdamente humano de reír, la pequeña risa nerviosa de quien se inclina hacia el peligro y descubre que responde con algo majestuoso e inescrutable, en lugar de con violencia inmediata. Entonces la estatua se movió. No lo hizo como se mueven los huesos de un animal. Reorganizó la luz que habitaba en sus incrustaciones, las líneas dentro de los glifos se iluminaron en lenta y deliberada sucesión. Donde antes había silencio grabado, ahora había una secuencia parecida a un latido. Para los observadores en órbita, los instrumentos registraron el más mínimo cambio en el momento de rotación de la Luna. Una nave mercante al otro lado apagó sus motores por precaución y ajustó su trayectoria. Los noticieros, años luz más lejos, mostrarían después un solo fotograma, una mano humana sobre aquel glifo imposible. El sonido más peligroso no fue el tono que la estatua emitió, fue el silencio que le siguió, un silencio geométrico que cayó sobre la llanura como si la luna misma escuchara. El aliento de la exploradora empañó su casco por un momento y luego dejó de ser algo privado. Cada observador, humano o no, contuvo la respiración de manera unificada, planetaria. La mano humana seguía apoyada sobre la costura de basalto. La incrustación de la estatua, en el punto de contacto, floreció como vidrio calentado hasta volverse vívido, proyectando luz en la palma de la humana de un modo que se sentía, absurdamente, como un mapa de atención. Dentro de ese resplandor, algo antiguo y paciente había despertado, no malicioso, no amistoso, solo consciente. Los había registrado. La conciencia, en un universo que mantenía registros estrictos, era algo peligroso. La exploradora no sabía qué había invocado.
Solo sabía que había hecho lo que los humanos siempre hacían cuando se enfrentaban a lo desconocido, lo había tocado. El mundo, por un instante, se inclinó para ver qué sucedería después. El corazón de la exploradora latía al ritmo de la luz de la estatua. Muy arriba, una nave de observación ajustó su rumbo. En la meseta, los cromatóforos del erudito cefalópodo destellaron un mensaje que ningún traductor pudo convertir en consuelo. En algún lugar, más allá del borde de la luna, un consejo en una sala de cristal registró el evento y debatió si llamarlo una violación o un milagro. En la llanura, la mano de la humana temblaba con el peso de ambas cosas. Y la estatua, paciente como un archivo y antigua como un mundo aún no nacido, respondió de una manera que hizo que incluso las estrellas distantes parecieran alteradas. La onda expansiva de silencio que siguió a su toque se propagó en anillos invisibles, una vibración sentida no por el aire, sino por la propia lógica de la materia. La estatua resplandeció con un pulso interno bajo, no brillante, no fuerte, pero resonante. Era un latido de piedra y memoria. Y el universo lo escuchó. En cuestión de minutos, los cielos sobre Getar 9 se llenaron. Naves invisibles se hicieron visibles, sus campos de camuflaje quemados por algo antiguo y ajeno al concepto de secreto. Balizas distantes despertaron. A través de frecuencias más viejas que la luz, señales dispersas chocaron y se reconstruyeron en un único mensaje unificado. Asterisco una humana la tocó. Durante milenios, las especies galácticas habían jurado por una verdad compartida, la estatua no debía tocarse. Era más que una advertencia. Era escritura de supervivencia. Generaciones enteras habían visto cómo el monumento consumía expediciones, reducía naves a ceniza, disolvía sondas robóticas en una luz tan pura que no dejaba residuos. Las pocas grabaciones que sobrevivieron mostraban fenómenos imposibles, el tiempo retrocediendo unos segundos, objetos cayendo hacia arriba, ecos de voces que no pertenecían a ningún idioma conocido. Tocarla era arriesgarse a atraer la atención de las entidades que la habían construido. Y ninguna de ellas, ni siquiera los antiguos del vacío profundo, deseaba volver a recibir esa atención. Pero la humanidad no heredó ese miedo. Llegaron tarde a las estrellas, demasiado jóvenes, demasiado temerarios, demasiado curiosos para conocer las reglas no escritas del universo. Donde otros veían reliquias de extinción, ellos veían acertijos. Donde otros obedecían el silencio, ellos hacían preguntas. Y en esa luna, ante una multitud de observadores horrorizados, una humana había roto el tabú más antiguo de la galaxia. En las horas siguientes, la superficie de Getar 9 se convirtió en el trozo de roca más observado del cosmos. Las flotas del Consejo desplegaron drones de vigilancia que se negaban a acercarse a menos de 50 metros de la estatua. Los enviados alienígenas establecieron un cordón, un perímetro de ley y luz. Los humanos fueron confinados a su zona de aterrizaje. No eran prisioneros, al menos no oficialmente. Pero la presencia armada que los rodeaba dejaba el mensaje claro, eran el epicentro de algo que el universo ya no podía ignorar. La exploradora humana, su nombre finalmente pronunciado en transmisiones oficiales, era la teniente asterisco Mara Jabel, anteriormente del Cuerpo de Reconocimiento Terrano. Ahora contratista de salvamento bajo la División de Investigación Fronteriza. Para su tripulación, era simplemente asterisco Mara. Para la galaxia, se había convertido en algo completamente distinto. Asterisco la que tocó el ídolo. Su rostro fue transmitido a través de miles de sistemas, congelado en aquel instante, una mano sobre el glifo brillante, el visor reflejando la luz imposible. Algunas razas la llamaron blasfema. Otras, insensata. Unas pocas susurraron una palabra que no se había pronunciado en siglos, asterisco despertadora. Dentro de su puesto avanzado temporal, un conjunto de tiendas metálicas y consolas analógicas, los humanos escuchaban como el viento raspaba contra los cascos. La atmósfera de la luna era delgada, casi sin aire, pero de algún modo el sonido se filtraba, un zumbido susurrante que parecía demasiado deliberado para ser natural.
no hablaban mucho. La primera regla humana de contacto era registrar todo y hablar después. Sus instrumentos zumbaban en silencio, sus manos se movían con la calma mecánica de quienes fingen no tener miedo. Solo las lecturas traicionaban la verdad. El espectrómetro analógico, el mismo que había sobrevivido donde todos los sistemas digitales habían fallado, marcaba patrones erráticos. Cada pocos minutos, las agujas oscilaban salvajemente, luego se congelaban, y comenzaban a retroceder en el tiempo. El reloj base perdía horas y luego las recuperaba. Algo estaba reescribiendo la realidad en pequeños y pacientes retoques. Y cada pocos segundos, la estatua volvía a pulsar. No más brillante, no más fuerte, solo asterisco presente. Mara estaba junto al ventanal, sin casco ahora, la marca del glifo aún brillando tenuemente en su palma. La quemadura no era superficial, parecía tejida dentro de ella, un patrón de energía que vibraba suavemente cada vez que la luz de la estatua aumentaba. Afuera, los observadores alienígenas permanecían como un anillo de estatuas alrededor de la base humana. El erudito cefalópodo flotaba cerca de una baliza improvisada, sus marcas bioluminiscentes cambiando a tonos de violeta pálido, el color del duelo, el color del estudio. Habían intentado comunicarse. El traductor del erudito reproducía fragmentos de frases en tonos lentos y resonantes. Has activado el archivo. Esto no es recuperable. Deberían irse. Pero los humanos no se fueron. No podían. Aún no. El científico del equipo, el doctor asterisco Keidan Lack, había encontrado un patrón en los datos, algo a medio camino entre lo matemático y lo vivo. Cada pulso de la estatua correspondía a una débil resonancia en el espacio profundo, como si el monumento no solo se estuviera activando, sino asterisco llamando. Llamando a algo que podía responder. En las cámaras superiores del Consejo, a años luz de distancia, el debate estalló. La asterisco cámara del Consejo de Especies, una estructura masiva y flotante en órbita sobre el gigante gaseoso asterisco Aurix Prime, ardía en discusiones. Formas holográficas de embajadores parpadeaban dentro y fuera, voces superpuestas en cientos de idiomas. Contengan a los humanos. Destruyan la estatua antes de que se estabilice. No puede ser destruida. Lo sabes. Entonces esterilicemos la luna, terminemos esto antes de que vuelva a empezar. La presidenta del consejo, un ser cristalino y antiguo del asterisco Cantinium lírico, habló solo una vez. Han tocado lo que nadie se atrevió a tocar. La consecuencia no caerá solo sobre ellos. Caerá sobre todos nosotros. Y en algún lugar, bajo las capas de burocracia y miedo, se tomó una única decisión. Una asterisco flota de ejecución comenzó a moverse hacia asterisco Getar 9. De vuelta en la luna, los humanos empezaron a ver cambios. Los glifos de la estatua ya no eran estáticos. Cada vez que Mara se acercaba, se desplazaban, reorganizándose sutilmente, como un organismo que se adapta a la observación. El suelo bajo el monumento, antes de basalto sólido, ahora vibraba con débiles patrones geométricos que se extendían como venas a través de la roca. Cuando los sensores analógicos humanos se extendieron más profundo, detectaron cavidades bajo la superficie, vastas cámaras huecas que se extendían kilómetros hacia abajo. Algunas emitían débiles susurros electromagnéticos que, al ralentizarlos, sonaban casi como voces. Los eruditos alienígenas los advirtieron de nuevo, asterisco déjenlo intacto. Séllenlo. Olvídenlo. Pero las mentes humanas no olvidan los misterios, los diseccionan. El equipo de Mara trabajaba por turnos, dibujando los patrones de glifos a mano, usando lápices mecánicos y hojas de cera. Sus sistemas de IA eran peso muerto, el campo alrededor de la estatua anulaba cualquier cálculo avanzado. Así que dependían del instinto y de la lógica analógica, del mismo modo en que sus antepasados alguna vez trazaron mapas de estrellas con tiza y cuerda. Cada noche, los pulsos se volvían más fuertes. Cada noche, Mara soñaba con pasillos sin sonido tallados en piedra negra,
con una presencia que caminaba sin forma, esperándola. Entonces, al tercer día, algo cambió en las lecturas. Los pulsos ya no eran aleatorios. Formaban una secuencia. Asterisco una señal. El doctor Lack la tradujo lo mejor que pudo, no era lenguaje, ni números, sino algo intermedio. Los intervalos entre pulsos formaban un ritmo que coincidía con los ciclos cardíacos humanos. La estatua estaba imitando un latido. Asterisco el suyo. La había aprendido. Y estaba respondiendo. La comprensión se extendió como fuego frío por el campamento. Los demás comenzaron a evitarla, temerosos en silencio. No lo decían en voz alta, pero la pregunta flotaba entre ellos. ¿Y si la está usando para abrirse? Sobre ellos, comenzaron a llegar flotas alienígenas. Acorazados con forma de cuchillas crecientes, portanaves como colmenas flotantes, naves de investigación pulsando con suaves bioluces, todas orbitando la luna, todas observando. Llevaban una sola orden, asterisco no permitir que los humanos continuaran. Para el quinto día, la flota del Consejo alcanzó la atmósfera de Getar 9. Se transmitieron las órdenes, evacuación humana en 6 horas o comenzaría la expulsión forzada. Pero antes de que pudieran cumplirlas, la estatua cambió otra vez. Su resplandor se extendió por la llanura de basalto, trazando canales radiantes como ríos de vidrio fundido. Cada línea emanaba del punto donde Mara había tocado el glifo. La luz creció hasta alcanzar la base del puesto humano, y luego se detuvo. Un zumbido se elevó, bajo, constante, lo bastante profundo para estremecerles los huesos. Toda la luna tembló, y luego cayó en silencio. Los humanos se quedaron mirando el espectáculo, paralizados. Lack susurró la verdad obvia que todos temían admitir. Está respondiendo a la amenaza. Está consciente. Afuera, las naves alienígenas se reorientaron, las armas encendiéndose, sus capitanes divididos entre la curiosidad y el instinto de supervivencia. Dentro del campamento, los grabadores analógicos seguían marcando el tiempo, sus agujas oscilando más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir. El pulso volvió a sincronizarse. Un pulso. Luego otro. Y un tercero, más fuerte, más profundo. Era el sonido de algo inmenso bajo ellos, asterisco despertando. La estatua ya no era una estatua. Asterisco era una puerta. Y la humanidad, al tocarla, acababa de asterisco llamar. La luz alcanzó el horizonte y se detuvo. Sobre la luna, las flotas comenzaron a temblar, no por impacto, sino por interferencia. Las naves perdieron la navegación, el tiempo se distorsionó. El débil campo magnético de la luna estalló en un caos de energía. Mara estaba afuera, frente al campamento, la mano desnuda extendida, el glifo aún brillando débilmente bajo su piel. Por primera vez desde que lo había tocado, asterisco no se sintió sola. Había algo allí. Asterisco algo que la observaba. En ese instante comprendió lo que todas las demás especies habían malinterpretado. La estatua no fue construida para repeler. Fue construida para asterisco recordar quién tuvo el valor de alcanzarla. El monumento era una asterisco prueba, antigua, enterrada, esperando una mano dispuesta a unir el miedo con la curiosidad. Y la humanidad acababa de superar el primer umbral. Las flotas alienígenas arriba comenzaron a asterisco entrar en pánico, algunas se prepararon para disparar. Otras giraron y huyeron. Y bajo la llanura de basalto de Getar 9, algo asterisco enorme se movió, exhalando el polvo de las eras. Las flotas del Consejo lo vieron en todos los escáneres al mismo tiempo, una señal imposible, codificada bajo la corteza, transmitiéndose hacia el espacio profundo. Activación completada. El universo, una vez más, asterisco despertó. Y había recordado el nombre de la humanidad. El primer temblor fue tan profundo que no movió la superficie, asterisco movió el aire mismo. El polvo flotó desde la llanura de basalto, danzando en cámara lenta antes de que la gravedad recordara tirarlo de nuevo.
Los instrumentos comenzaron a retroceder, los segundos se portaban mal, como si el tiempo hubiera olvidado su dirección habitual. Las flotas alienígenas orbitando Getar 9 cayeron en caos. Los sistemas de navegación gritaron en cada frecuencia conocida por la ciencia y en algunas que no lo eran. Los comandantes gritaban órdenes en canales silenciosos mientras sus naves derivaban hacia asterisco geometrías imposibles, su luz doblándose de formas que convertían las líneas rectas en arcos. La señal que emanaba de la estatua no solo se transmitía, asterisco reescribía. Estaba alcanzando el lenguaje mismo de la física, asterisco reordenando la gramática de la realidad. Y cada pulso coincidía con el asterisco latido del corazón de Mara Jabel. Ella se encontraba al pie del monumento, mirando hacia arriba, hacia sus venas ardientes de vidrio y aleación. La luz que antes estaba concentrada ahora corría como ríos a través de la roca, derramándose en grietas que no existían minutos antes. Cada línea se extendía hacia afuera, mucho más allá del horizonte visible, como un circuito que abarcaba asterisco toda la luna. Los sensores internos del traje no detectaban radiación ni calor. Fuera lo que fuera esa energía, asterisco no pertenecía a ningún campo medible. Existía a medio camino entre la materia y la memoria. Detrás de ella, la voz del Dr. Lack sonó tensa, incrédula. Ya no miraba las lecturas. Miraba los asterisco patrones. Los glifos que antes parecían aleatorios ahora rotaban, cambiando su orden con cada pulso, una secuencia, un mensaje. Los copiaba a mano, trazando sus formas en un cuaderno, hasta que comprendió con un horror helado que el patrón era asterisco recursivo. No era un lenguaje. Era asterisco un mapa. Y estaba asterisco mapeándola a ella. Cuando llegó la primera flota de contención, no encontró resistencia, solo confusión. El Consejo había enviado 20 naves, equipadas con anclas gravitacionales y amortiguadores de singularidad, cada arma que una civilización podía inventar para contener anomalías. Descendieron a través de las nubes violetas, formando un perímetro. Cada comandante recibió la misma orden. No permitan que los humanos interactúen de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. El resplandor de la estatua se elevó para recibirlos como un faro, y cada nave que cruzó el umbral de su luz se asterisco detuvo a mitad de movimiento. Los motores tartamudearon. Los sistemas de armas se replegaron sin comando alguno. Una por una, las naves cayeron en una deriva sincronizada, orbitando la estatua como asteriscos satélites obedientes. Las tripulaciones dentro seguían vivas, aterradas, atrapadas, susurrando por canales abiertos, pero ninguna podía moverse. El monumento simplemente había asterisco tomado el control. Dentro de la base humana, el caos era más silencioso. Mara estaba sentada bajo el tenue resplandor rojo de las luces de emergencia, sus manos temblando no por miedo, sino por asterisco resonancia. La marca en su palma ahora latía con un ritmo visible, venas de luz dorada surcaban su piel, desvaneciéndose con cada latido de su corazón. Ya no estaba segura de si era dolor. Era algo más fundamental, la sensación de que estaba siendo asterisco reescrita, molécula por molécula, no como castigo, sino como asterisco traducción. El Dr. Lack trabajaba febrilmente a su lado, cada dial analógico a su alrededor temblando como ojos nerviosos. El erudito cefalópodo había entrado al campamento, su piel translúcida parpadeando con patrones de estrés que parecían asterisco relámpagos atrapados en cristal. Habló solo una vez a través de su traductor. «Te conoce». Luego se replegó, encogiendo sus extremidades como si se apartara de un fuego sagrado. En órbita, el comandante de la flota del Consejo, un ser escamado del dominio SYR tal, exigió una explicación. ¿Qué han hecho, humanos? La transmisión llegó a la base humana con 30 segundos de retraso, distorsionada por la creciente interferencia del campo. Nadie respondió. Porque nadie lo sabía realmente. Pero en el silencio no dicho, el universo hizo lo que siempre hacía cuando alguien rompía sus reglas. Asterisco se preparó para corregirlo.
Desde el otro extremo del vacío, en los archivos interestelares donde ninguna especie había entrado en 100 milenios, el pulso despertó su eco. Máquinas antiguas, más viejas que las leyes del Consejo, se agitaron en órbitas olvidadas. Estructuras colosales que alguna vez fueron confundidas con asteroides comenzaron a desplegarse como flores de hierro. No llevaban bandera, ni transmisión, ni firma conocida, solo el mismo patrón que ahora brillaba bajo la piel de Mara. Habían estado esperando una señal que coincidiera con la resonancia humana. Los constructores del monumento se habían ido, pero sus creaciones no estaban muertas, solo dormidas, aguardando reconocimiento. La humana había proporcionado la llave. En Getar Nine, el aire se volvió espeso, cargado de una presión invisible. Mara dio un paso hacia el monumento, atraída por algo primario, el gemelo de la curiosidad, el reconocimiento. La estatua ya no le parecía ajena. Le resultaba familiar, de una manera que la asustaba más que lo desconocido. Los glifos más cercanos a ella se iluminaron con mayor intensidad. El patrón cambió de nuevo, y por un instante mostró algo que comprendió instintivamente, no palabras, sino imágenes hechas de luz y memoria. Planetas. Especies. Extinción. Renacimiento. El monumento era una biblioteca de finales. Un registro de civilizaciones que habían llegado demasiado lejos. Pero entre esas imágenes, algo destacaba, una secuencia que no mostraba destrucción, sino supervivencia. Una figura bípeda tosca, con las manos extendidas hacia las estrellas. Su piel brillaba con una luz pálida, luz humana. Entonces comprendió, con un horror lento y helado, que la humanidad ya había sido registrada antes. Mucho antes de que la Tierra forjara herramientas, el monumento ya los conocía. No estaba descubriendo a la humanidad. La estaba recordando. El suelo se agrietó. De las fisuras brotó luz y sonido. Profundo, resonante, melódico. No era ruido. Era estructura. Música. Los grabadores analógicos del Dr. Lack tradujeron las vibraciones en audio, y lo que escucharon hizo que incluso los eruditos alienígenas guardaran silencio. Eran voces. Miles de ellas. No gritaban, cantaban. El canto no era lenguaje, era emoción destilada, dolor, triunfo, duelo, resistencia. Era el eco de incontables especies que habían tocado el monumento antes y desaparecido. Y ahora, su coro se dirigía al latido del corazón humano. Arriba, la flota de contención entró en pánico. Algunos capitanes dispararon tiros de advertencia hacia la atmósfera, haces de energía coherente que cortaban las nubes, pero los rayos curvaron en pleno vuelo. Absorbidos por caminos invisibles y desviados inofensivamente hacia el espacio. El monumento estaba aprendiendo más rápido ahora. Mara se mantuvo firme mientras el sonido crecía a su alrededor. Su equipo le rogaba que retrocediera, que sellara la base, que cortara el contacto. Ella no se movió. Porque en aquella armonía creciente, ella escuchó algo que nadie más oyó, el hilo tenue de algo humano. Una melodía que reconocía. La tonada de una vieja canción de la tierra, medio recordada, de antes de que su generación abandonara el mundo natal. Era imposible, pero inconfundible. El monumento estaba respondiendo en su idioma. Para la 7ª hora, el fenómeno se había extendido más allá de la luna. Cada baliza de retransmisión en un radio de 100 años luz comenzó a parpadear con los mismos datos, un patrón en espiral seguido por un pulso de luz. La red de comunicaciones del Consejo colapsó, sector por sector. Civilizaciones enteras observaron pantallas llenas con un solo mensaje. El archivo está abierto. Y junto a él, apareció una nueva firma, una secuencia de ADN humano.
No era aleatoria. No era hostil. Era una declaración de autoría. Dentro de las cámaras del Consejo, el pánico se volvió acusación. Los delegados alienígenas exigieron el aislamiento de la humanidad, su contención, su extinción si era necesario. Pero no todas las especies estuvieron de acuerdo. Algunas siempre habían admirado la desafiante valentía humana, esa capacidad de entrar en lo desconocido sin parpadear. Para esas especies, aquello no era herejía. Era esperanza. Una fractura se abrió dentro del propio Consejo. La mitad exigía aniquilación. La otra mitad, estudio. Las naves de guerra comenzaron a movilizarse. En Getar Nine, la tormenta estalló. El suelo alrededor del monumento se hizo pedazos, revelando un inmenso vacío debajo, una cámara de luz y maquinaria más antigua que cualquier estrella conocida. En su interior, suspendidas en una red de energía, había estructuras, millones de ellas, con forma humanoide, inmóviles, talladas en cristal oscuro. Cada una llevaba trazas de ADN en su núcleo, innumerables especies archivadas y conservadas. Ninguna coincidía con la secuencia humana. Hasta ahora. El monumento había abierto su bóveda. Y una de las figuras de cristal comenzó a brillar desde dentro, sincronizada exactamente con el latido del corazón de Mara. No estaba despertando para destruir. Estaba despertando para reflejar. El monumento estaba construyendo algo nuevo. Algo humano. Mientras las primeras naves del Consejo entraban en órbita baja, preparándose para atacar, toda la luna se iluminó como un amanecer. Las fisuras se convirtieron en ríos de oro. El basalto se volvió translúcido. El aire se espesó con ondas gravitacionales que hicieron temblar los océanos en planetas lejanos. La voz de Mara cortó el estático en cada nave, transmitida por canales que ningún sistema humano podía acceder No despertamos a sus dioses. Despertamos a su historia. El monumento respondió a sus palabras con un pulso tan vasto que alcanzó el borde exterior de la galaxia en segundos. Y los constructos debajo comenzaron a moverse. Se alzaron desde la cámara como siluetas de luz y sombra, cada paso resonando como un trueno en cámara lenta. No eran soldados. Eran testigos. El archivo no había sido un arma, había sido una memoria de la vida antes de la extinción. Había esperado por una especie lo bastante temeraria para enfrentarlo y lo bastante humilde para escucharlo. Los humanos hicieron lo que nadie más se atrevió a hacer, reconectaron el pasado con el presente. Las flotas alienígenas arriba, antes orgullosas, ahora temblaban mientras sus escáneres identificaban lo que surgía abajo, estructuras que reescribían la luna en algo vasto y vivo. El archivo ya no estaba limitado a Getar Nine. Su despertar se expandía hacia el exterior, a través del subespacio, reconstruyendo conocimiento perdido y enviando señales hacia la oscuridad donde antiguos imperios habían muerto. Y en el centro de todo eso, se erguía una sola humana, resplandeciente, temblorosa, viva, su pulso era ahora el latido del archivo en despertar. Cuando la luz finalmente alcanzó su punto máximo, la galaxia se detuvo al borde de un umbral. Algunos lo llamaron una plaga. Otros, una revelación. Pero nadie pudo negar la verdad que resonó en cada canal, en la voz ancestral del propio archivo Tocaron lo prohibido. Nos recordaron. La humanidad ha sido reconocida. Y mientras la luz se desvanecía, las estrellas mismas parecieron reordenarse, constelaciones doblándose alrededor del nuevo pulso en Getar Nine. El universo había cambiado su ritmo. Y el resto de la creación, dispuesta o no, tendría que seguir el latido del corazón humano.
El consejo lo llamó asterisco un incidente. Los historiadores más tarde lo nombrarían asterisco el día de la reversión. Pero para quienes lo presenciaron, no hubo nombres. Asterisco solo luz. Una luna entera había cobrado vida, y asterisco los cielos temblaron en silencio. Desde la órbita, Getar Nine ya no era una esfera muerta. El basalto negro se había fracturado en asterisco venas luminosas, brillando como asterisco oro bajo un sol invisible. El archivo había asterisco despertado por completo, y su firma energética asterisco ondulaba hacia el exterior como una marea. Cada nave que se acercaba, humana, alienígena o mecánica, comenzaba a asterisco vibrar en resonancia. Las armas se desactivaban solas, el metal se ablandaba, los sistemas de energía asterisco titilaban entre la vida y algo más. Asterisco algo más antiguo. Y, sin embargo, en medio de este asterisco despertar cósmico, el miedo seguía gobernando. El asterisco Consejo Galáctico reunió sus flotas, no para contener, sino para asterisco exterminar. Llegaron en silencio. Miles de naves formaron un anillo alrededor de Getar Nine, asterisco sus cascos negros contrastando con la luna resplandeciente. Asterisco acorazados colosales del núcleo Cetari, asterisco portadores Leviatán del dominio SYR tal, asterisco cruceros espira de los mundos fragmentados Libran, todos armados. Todos asterisco unidos por el terror. Asterisco lo habían visto antes. Recordaban las leyendas de civilizaciones que se habían atrevido a tocar los asterisco archivos prohibidos, y desaparecieron. Para ellos, asterisco la humanidad se había convertido en una plaga. El Consejo emitió su orden. Purguen la anomalía. A sin restos. A sin transmisión. A sin sobrevivientes. Las palabras resonaron en cada frecuencia común. Y aún así, asterisco los humanos no se movieron. Mara permaneció al pie del monumento, el mismo lugar donde había tocado lo impensable, y simplemente asterisco observó el cielo llenarse con la armada. A su alrededor, el equipo guardó silencio. El Dr. Lack se sentó junto al relé central, con la mirada fija en una única pantalla que ya no mostraba lecturas, sino asterisco palabras. Una traducción del pulso del archivo. El miedo recuerda. A la esperanza construye. No lo entendía por completo, pero sabía lo que significaba. Asterisco el archivo sabía lo que venía. Y asterisco no se preparaba para luchar. Se preparaba para asterisco resistir. El asterisco primer ataque llegó sin advertencia. Un rayo de asterisco plasma estelar condensado atravesó la atmósfera, trazando asterisco una línea de roca fundida a lo largo de la superficie lunar. El impacto asterisco debió haber destruido el monumento, pero en cambio, asterisco la luz se curvó. La energía se asterisco arqueó hacia arriba, asterisco refractada por una geometría invisible, y asterisco se dobló de regreso hacia la nave que la había disparado. No hubo explosión. No hubo escombros. Solo asterisco silencio. Una nave que había existido un segundo antes asterisco simplemente dejó de existir. Las flotas del Consejo asterisco vacilaron. Incluso las máquinas programadas para seguir órdenes sin emoción asterisco titubearon. Y en esa duda, asterisco la luz del archivo se expandió. Se extendió a través del vacío, asterisco rozando los cascos, deslizándose entre los escudos asterisco como niebla entre los dedos. Y en cada lugar donde tocaba, asterisco las cosas recordaban. Los circuitos rotos se reformaban. Los cascos dañados se reparaban. Corazones congelados, biológicos o artificiales, asterisco volvían a latir. El archivo asterisco no estaba destruyendo. Asterisco estaba restaurando. En la base humana, la energía regresó por primera vez en días. Las consolas parpadearon con vida, aunque las lecturas eran asterisco incomprensibles, solo patrones, sin números. Mara avanzó un paso, incapaz de apartar la mirada de la luz que ahora asterisco ascendía como una segunda atmósfera. La marca en su mano asterisco ardía en blanco. El erudito cefalópodo, temblando,
giró sus lentes hacia ella. De su traductor emergió un sonido que esta vez asterisco no era de miedo, sino de asterisco reverencia. Te has convertido en su llave. Mara no respondió. Su mente ya asterisco no le pertenecía. A través de sus ojos, asterisco el archivo veía. A través de su pulso, asterisco elegía. Y lo que eligiera a continuación asterisco definiría a toda una galaxia. Las flotas asterisco abrieron fuego. Miles de haces convergieron sobre la luna, blancos, violetas, azules, asterisco más brillantes que el amanecer. Por un momento, asterisco todo el sistema desapareció tras el resplandor. Y luego, contra toda lógica, asterisco la luz devolvió el golpe. Cada fotón disparado hacia el campo del archivo asterisco se desaceleró, se curvó y se refractó hacia afuera en una espiral de asterisco arcos dorados. El resultado fue asterisco hermoso y aterrador. Donde la energía chocó con la onda de retorno, asterisco se fragmentó, dividiéndose en imágenes holográficas, asterisco memorias de las especies que habían atacado. Mundos ardiendo. Niños llorando. Imperios colapsando. Asterisco todos sus pecados, todas sus historias olvidadas, proyectadas de vuelta con una claridad imposible. El archivo asterisco no destruyó a sus enemigos. Asterisco les mostró quiénes eran. Y las flotas asterisco se quebraron. El almirante SYR tal gritó órdenes entre la estática, exigiendo fuego renovado. La mitad de sus naves obedeció. La otra mitad asterisco se alejó, negándose a disparar. La asterisco insurrección se propagó como una infección. En el caos, varias naves asterisco explotaron cuando sus reactores colapsaron por la retroalimentación energética. El resto asterisco huyó, retrocediendo hacia órbitas seguras, aterrorizadas no por las armas humanas, sino por asterisco la verdad misma. Porque el archivo había hecho algo que asterisco ningún arma podía lograr asterisco. Había arrancado la asterisco ignorancia. Había obligado a cada soldado a asterisco ver las consecuencias de su obediencia. Abajo, la cámara bajo la estatua había cambiado. Donde antes yacían formas cristalinas en silencio, asterisco ahora se movían, no con violencia, sino con asterisco propósito. Los constructos asterisco despertaban por completo, sus formas cambiando de geometrías alienígenas a algo asterisco claramente humano. Piel. Ojos. Manos. No perfectos. No de carne. Pero asterisco reconocibles. Eran la asterisco respuesta del archivo al toque de la humanidad. Y en su centro estaba asterisco Mara, su cuerpo delineado en asterisco oro ardiente. El doctor Lack observaba con lágrimas corriendo por su rostro mientras ella levantaba lentamente su mano hacia la luz. Ella asterisco no estaba muriendo. Asterisco estaba convirtiéndose. La marca en su palma se extendió por sus venas, cruzando su cuerpo, hasta que cada línea brilló como asterisco circuitería escrita por las estrellas. Su voz llegó a través de asterisco todas las frecuencias, clara, serena, segura. Ustedes temieron lo desconocido. A nosotros lo alcanzamos. Las palabras no fueron habladas. Fueron asterisco transmitidas por el propio archivo. Cada nave, cada mente, cada sistema que escuchaba asterisco la oyó, no en lenguaje, sino en asterisco emoción. Asterisco valor. Curiosidad. Esperanza. La esencia de la humanidad, destilada. El archivo asterisco respondió. Los constructos asterisco alzaron los brazos y por primera vez en la historia galáctica, asterisco las estrellas sobre ellos cambiaron de posición. Las constelaciones se asterisco movieron. La luz estelar se asterisco plegó. El espacio mismo asterisco comenzó a recordar su diseño original. La armada del Consejo gritaba advertencias mientras las anomalías gravitacionales se propagaban por el sistema, deformando órbitas y asterisco tragándose naves enteras en segundos. Pero esto asterisco no era destrucción. Era asterisco realineamiento.
El archivo estaba restaurando el universo a un estado que una vez conoció. Asterisco antes del miedo, antes de la separación, antes del consejo. Y el asterisco latido humano lo guiaba todo. Desde las colonias exteriores hasta los mundos del núcleo, todos lo vieron. Un asterisco ola de luz dorada se extendía por el espacio, no rápida, sino deliberada, como el amanecer avanzando sobre un mundo dormido. Donde pasaba, las naves quedaban asterisco en silencio, las armas se asterisco desarmaban, y los flujos de datos se llenaban con un solo mensaje repetido. Recuerden quiénes fueron. Para muchos, era asterisco locura. Para otros, asterisco salvación. Viejos enemigos asterisco cesaron el fuego. Redes de IA antiguas asterisco reactivaron protocolos de empatía olvidados. Civilizaciones al borde del colapso vieron sus cielos asterisco brillar con esperanza. El archivo asterisco no estaba salvando a la humanidad. Estaba asterisco salvando lo que la humanidad había inspirado. Pero el Consejo asterisco no se rendiría. En su desesperación, desataron su última arma, la asterisco singularidad nula, un generador de vacío capaz de asterisco colapsar sistemas enteros en la nada. La dispararon asterisco directamente contra Getar 9. El tejido del espacio asterisco se desgarró. Las estrellas se asterisco curvaron hacia adentro, formando un asterisco sol negro en el cielo. La luz del archivo asterisco titubeó. Por un instante, asterisco pareció que todo había terminado. Entonces, asterisco Mara abrió los ojos. Asterisco brillaban como estrellas gemelas, y el agujero negro asterisco dejó de expandirse. Ella dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano hacia la singularidad en colapso, su silueta delineada en asterisco oro radiante. El vacío devoraba todo lo que tocaba, asterisco excepto a ella. La marca en su palma asterisco estalló en luz, más brillante que cualquier sol, y la oscuridad asterisco se congeló en pleno movimiento. A través de ella, el archivo volvió a hablar. No puedes borrar la memoria. No puedes borrarnos. Y con eso, asterisco la singularidad se revirtió. El vacío asterisco se convirtió en luz. La destrucción, en asterisco creación. La materia asterisco se restauró, no como era, sino como asterisco debía ser. Las flotas atrapadas en el evento asterisco fueron reconstruidas, no como asterisco naves de guerra, sino como asterisco vessels de luz, sus tripulaciones asterisco renacidas, desarmadas, vivas. Toda la galaxia asterisco fue testigo en un silencio compartido. Cuando la luz asterisco se desvaneció, asterisco Getar 9 había desaparecido. En su lugar, asterisco flotaba una sola esfera de energía dorada, latiendo suavemente, como el asterisco ritmo constante de un corazón dormido. Dentro de ella, la señal humana asterisco ardía eternamente. El archivo asterisco no había muerto. Asterisco había ascendido. Y a través de él, asterisco la humanidad tomó su lugar entre los arquitectos del cosmos. El Consejo asterisco ya no podía negarlos. Cada estrella asterisco ahora llevaba su eco. El universo mismo proclamaba una nueva verdad. Tocaron lo prohibido. Recordaron lo olvidado. A la humanidad se convirtió en la memoria de todo. El Consejo asterisco se disolvió tras los acontecimientos. Nadie volvió a atreverse a asterisco reclamar dominio. Por primera vez en 1000 milenios, la asterisco paz se extendió, no por miedo, sino por asterisco recuerdo compartido. Cada mundo llevaba fragmentos de la señal humana. Asterisco suave, persistente, viva. Zumbaba bajo la tierra. Susurraba en los flujos de datos. Asterisco resonaba en los sueños. Asterisco Mara Jabel se había ido. Pero su asterisco pulso vivía en las estrellas. Ya asterisco no había amanecer en Getar 9. La luna asterisco había dejado de existir, reemplazada por algo asterisco más brillante, más vivo. Una asterisco esfera dorada suspendida entre dimensiones. Pulsando suavemente. Proyectando su resplandor sobre los planetas cercanos.
como el asterisco ritmo constante de un corazón dormido. Para algunos, era una herida en el tejido del espacio. Para otros, una promesa. Cada cultura le dio un nombre. Los asterisco Libran lo llamaron asterisco el segundo amanecer. Los asterisco SYR tal susurraban asterisco el núcleo de la memoria. Pero entre los humanos, se conocía simplemente como asterisco el archivo de luz. Y aunque ningún humano podía volver a poner un pie en él, todos podían sentirlo. Una leve vibración en los huesos, como un viejo amigo respirando suavemente a través del cosmos. Pasaron asterisco 50 años. El asterisco consejo ya no existía. En su lugar surgió la asterisco concordia de los restos, una frágil unión de especies unidas no por leyes, sino por asterisco memoria compartida. Cada mundo llevaba fragmentos del pulso del archivo. Enterrados en los núcleos planetarios. Reverberando en tormentas iónicas. Ocultos en los datos de las IAS recién nacidas. Eran asteriscos semillas de recuerdo, sutiles y eternas. Nadie entendía cómo funcionaban. Solo sabían que, donde fluía la señal, el conflicto disminuía. La asterisco empatía florecía como un instinto renacido. Y en el centro de todo eso, la asterisco humanidad prosperaba. Antes temidos como los imprudentes, los destructores, la plaga. Se habían convertido en algo completamente distinto. Sus naves ya no portaban armas. Llevaban asterisco archivistas, hombres y mujeres entrenados no para la guerra, sino para la asterisco restauración. Viajaban a mundos olvidados, reactivando ruinas perdidas, guiando a especies hacia sus propios pasados enterrados. Dondequiera que iban, llevaban el mismo emblema. Un asterisco mano con una sola línea luminosa cruzando la palma. La asterisco marca de Mara. Se había convertido en el símbolo del recuerdo. Pintado en naves estelares, tallado en monumentos. Llevado sobre el corazón. Su significado era claro. Alcanzamos. Recordamos. En los archivos de la vieja tierra, ahora reconstruida como un mundo santuario. Los diarios del asterisco Dr. Lack permanecían preservados en cristal. Su última entrada era sencilla. El archivo nunca buscó adoración. Buscó comprensión. La humanidad se la dio. No nos convirtió en dioses. Nos convirtió en testigos. Y bajo esas palabras, una sola asterisco pulsación de luz estaba grabada en la página. Débil, constante, viva. Incluso en la muerte, la resonancia perduraba. Las otras especies asterisco aprendieron de ellos. Los fríos y calculadores asterisco Cetari, antes conquistadores de 9 galaxias. Ahora enseñaban a sus jóvenes la historia del humano que tocó la luz prohibida. Ya no se entrenaban para la guerra. Se entrenaban para asterisco escuchar. Los asterisco eruditos cefalópodos de los océanos profundos construyeron academias enteras dedicadas al estudio de la asterisco memoria resonante. Un análisis de la frecuencia emocional inspirada por el valor humano. Y a lo largo de las estrellas, asterisco se alzaron monumentos, no a la victoria, sino a la asterisco curiosidad. Cada uno llevaba una inscripción en miles de idiomas, traducida del asterisco primer mensaje que el archivo había enviado alguna vez. El miedo recuerda. A la esperanza construye. Pero no todas las historias fueron pacíficas. Algunos aún asterisco temían la luz. Los señores de la guerra que sobrevivieron en el asterisco borde exterior de la espiral la llamaban manipulación. El canto de una máquina antigua que los había doblegado a todos bajo su voluntad. En secreto reunieron asterisco flotas, construyeron asterisco nuevas armas. Buscando maneras de asterisco silenciar el pulso. Era inevitable. El miedo siempre encuentra nuevos anfitriones. Pero cuando lanzaron su primer ataque contra un mundo restaurado. Sus armas asterisco fallaron antes del primer disparo. Sus sistemas se congelaron. Y sus comunicaciones se llenaron con una sola voz humana, suave y tranquila. La voz de una mujer que ya no tenía cuerpo.
Aún temen lo que no comprenden. El sonido provenía de todas partes. A través de los cascos, de los datos, de los pensamientos. No buscamos control. Recordamos. La voz se desvaneció, y las flotas se retiraron. Nadie pronunció su nombre, pero todos lo sabían. Mara Jabel. Ya no estaba viva. Y sin embargo, no se había ido. Su conciencia, entretejida con el archivo. Se había convertido en parte del universo viviente. La guardián silenciosa de su equilibrio. Los siglos se convirtieron en milenios. Civilizaciones surgieron, cayeron y resurgieron. Las estrellas morían, y nuevas nacían bajo la vigilancia muda del archivo. Y a través de cada era, el eco de la humanidad perduró. Eran recordados como los restauradores. Aquellos que se adentraron en lo desconocido no para conquistarlo, sino para entenderlo. Los niños de especies distantes aprendían su historia como un mito. La especie que tocó la estatua alienígena cuando nadie más se atrevió. Los que miraron al abismo y vieron no terror, sino reflejo. En el milésimo aniversario del despertar. Una nueva expedición humana viajó hacia el borde de la Concordia. Más allá del espacio cartografiado. Hacia una nebulosa que brillaba con el mismo tono dorado que el propio archivo. Su nave, la luz de Jabel. Estaba tripulada por descendientes de los primeros exploradores. Humanos y alienígenas por igual. No tenían órdenes. No tenían agenda. Solo curiosidad. Al acercarse a la nebulosa, sus sensores detectaron un energía rítmica débil. Idéntica a la señal original del archivo. La tripulación guardó silencio. Nadie se atrevió a creer lo que significaba. Otro monumento. Otro archivo. Esperando. Entraron en la nebulosa. Y ante ellos emergió una estructura inmensa más allá de toda comprensión. Un catedral de luz flotando en el vacío. Construida del mismo híbrido de aleación y cristal que una vez formó la estatua en Getar Nine. Pero era diferente. En su centro no se alzaba un monumento sin rostro, sino una forma. Humanoide. 2 brazos, 2 piernas, una palma luminosa. Un espejo de la humanidad. Cuando las luces de la nave alcanzaron su superficie, el monumento respondió. El primer pulso de reconocimiento resonó a través del casco. En el puente, la capitana, una joven que llevaba el apellido de Mara, levantó la mano instintivamente hacia la pantalla. El pulso se alineó con su latido. La luz creció. Y en el silencio del espacio profundo, un susurro llenó cada mente a bordo de la nave. Los recordamos. La nebulosa brilló intensamente, las estrellas se alinearon. Y por un instante infinito, cada ser vivo de la galaxia lo sintió. Esa misma resonancia, esa misma conexión antigua que había comenzado con un solo humano y un toque prohibido. Un recordatorio de que el archivo nunca fue una cosa. Era un continuum. Un puente entre lo que fue y lo que se atrevió a ser. Y así, la historia cerró su círculo. Ya no trataba de poder. Ya no trataba de supervivencia. Sino de comprensión. La lección escrita en luz, a través de cada horizonte. Susurrada en cada pulso de cada estrella. Vinieron por conocimiento. Se encontraron a sí mismos. Cuando las futuras generaciones hablaron de la humanidad. No hablaron de guerras ni de conquistas. Hablaron del chispa. De esa elección desafiante de alcanzar donde nadie más se atrevió. Hablaron del momento en que una especie frágil tocó lo desconocido.
y asterisco le recordó al universo su propio potencial. Y mucho después de que el asterisco último humano se uniera al archivo. Sus palabras asterisco permanecieron, llevadas para siempre en el pulso entre galaxias. Vinieron por un monumento. Dejaron un recuerdo. Vinieron por un planeta. Les dimos una especie.